Bienvenidos a esta edición especial que lleva por nombre Mi madre se suicidó, cómo conmemorar su día, y es un live que preparamos con mucho cariño para ustedes porque pues sabemos que este mes es un mes que puede ser difícil para algunas personas. Indiscutiblemente el papel de una madre pues es un papel trascendental, pues sienta bases, ¿no?, para las personas que somos, las personas en las que nos convertimos. Es difícil cuando nos enfrentamos a una pérdida tan profunda y tan dolorosa como puede ser el suicidio de una madre de familia. A veces tienen que lidiar con este tipo de pérdida, que es una de las pérdidas más dolorosas y más difíciles de enfrentar. Buenas noches, Nora, Patti, les agradezco muchísimo el que estén con nosotros. Hola, buenas noches. Gracias a ti por invitarnos. Sí, muchísimas gracias, en verdad, a la Fundación y a ti, Faride, por invitarnos y por abrir este espacio para comentar sobre pues este tipo de pérdidas, este tipo de dolor. Muchas gracias. ¿Podrían compartirnos un poco más de información sobre pues lo que estaban viviendo en aquel momento, cómo era su familia, qué estaba sucediendo, qué fue realmente lo que pasó? Bueno, sí, creo que es muy importante para empezar a hablar del tema, ponerlo en contexto, ponerlo en esta situación, en como dices, con cuál era nuestra historia. Yo tenía 14 años recién cumplidos y bueno, mi familia es una familia numerosa, somos 8 integrantes, 8 hijos más nuestros padres. Uno de los antecedentes es que mi madre pues había tenido previos intentos de suicidio. Como es natural, en ese momento, por la circunstancia, por la edad, siento que uno no alcanza a dimensionar la situación que se está viviendo. Siento que uno carece de elementos para entender o comprender por lo menos qué es lo que está viviendo. Simplemente es algo que lo sientes, pero no sabes cómo afrontarlo, no sabes cómo enfrentarlo. Entonces esa fue la situación, esa fue mi edad, o sea, cuando yo estaba en ese momento. Y bueno, suicidio de mamá ya pasó hace muchos años, muchos años, más de 42 años. Pero bueno, yo en mi caso quiero enfatizar que mi proceso particular de duelo fue lo que a través del tiempo he conocido que se le llama duelo congelado. Entonces para mí fue una negación absoluta, una negación total de que esto no está pasando, esto no es real, y ese recurso pues me permitió seguir con mi vida después de que mi madre murió. Ya estaba en secundaria y de ahí hasta la universidad y ya trabajando, ya casada, fue un tema como tabú, ¿no? De hablar. Creo que en familia vivimos esto que se llama la conspiración del silencio. Lo que pasó ya no se expresó después, ya no se verbalizó entre la familia. Supongo que porque todos teníamos muy dentro, o al menos hablo por mí, esta parte de como no saber cómo hablar, cómo preguntar, cómo cuestionar. Entonces yo en lo particular así lo viví. Puedo decir que fui una mujer funcional. Para mí se normalizó el no abordar el tema. Funcionaba en el día, sí, estudiaba, trabajaba, era totalmente funcional. Tenía mis relaciones de amigos, relaciones sociales, relaciones familiares, pero pues por las noches sí era muy complicado. O sea, ahí siento yo donde, que es cuando mi duelo congelado empezaba como que a pasarme factura. Entonces sí, pues tenía constantes pesadillas, absolutamente eran noches muy tranquilas, era un miedo a la muerte impresionante, era lo que hoy conozco que son los trastornos de ansiedad, incluso pues hasta ataques de pánico. Entonces, bueno, la parte fisiológica así la viví, pero digamos la parte que me daba como pila para seguir, para continuar mi vida, pues era mantenerme en el congelador y mantener mi duelo en el congelador. Entre más hielo me metía, para mí era mejor. Pues gracias por compartir tu experiencia, Nora. Y yo creo que algo que es bien interesante ahorita que te escucho es el hecho también de que pues eres tanatóloga y que justo nos puedes guiar en los procesos, o sea, puedes poner en palabras a lo mejor procesos que no todas las personas pues entendemos en un primer tiempo, o a lo mejor que no alcanzamos a visualizar qué es lo que nos está sucediendo. A mí me gustaría compartir
información que creo que es oportuna. Y primero hay que saber que aunque nosotros los sobrevivientes es el nombre que se le da a las personas que lamentablemente hemos perdido a seres cercanos por suicidio. El duelo por suicidio pues es un duelo que es muy particular, es muy diferente a otro tipo de duelos, es un duelo que no necesariamente pues es conocido por todos los profesionistas y por tanto la manera de abordarlo pues también es muy particular. A veces pues son duelos que se caracterizan por ser largos, por ser profundamente dolorosos, por estar en un constante cuestionamiento sobre lo que pudo haber sucedido, son duelos que se viven muchas veces en silencio. Y pues no sé, Patti, si tú quizá en tu experiencia podrías compartirnos cómo lo viviste tú y cuáles han sido a lo mejor los momentos más difíciles o los procesos más difíciles a los que tú has tenido que enfrentarte. Gracias. Mira, antes que nada yo quisiera comentar que bueno, pues esto lo hago desde el respeto para todos mis hermanos, para todos mis familiares. Es mi humilde opinión, mi vivencia. A lo mejor no todos estuviéramos de acuerdo en pasar este tipo de entrevistas, pero desde mi perspectiva te comento que para mí fue muy difícil. Fui la menor de 8 hermanos y siempre lo viví con el sentido de culpabilidad. Siempre me sentí culpable porque yo debía haber frenado o yo debía haber parado el que en ese momento que pasó el suicidio, en que sí lo logró, yo debía haber estado ahí, ¿no? Entonces, desde ese punto, durante muchos años, 40, estuve siempre con el sentido de yo debía haber frenado. Esto me convierte en una persona muy sensible. No siempre soy capaz de controlar mi sensibilidad, mis sentimientos, y ha sido todo un proceso muy largo en el que Nora, gracias, me ha ayudado infinito a poder procesar, a poder gestionar los sentimientos, a poder quitarme ese sentido de culpa, porque a final de cuentas no soy culpable. O sea, la situación fue mi madre, lo hizo por decisión o porque sus ondas cerebrales en ese momento no conectaron, no hicieron química, lo que haya sido, yo definitivamente no fui la culpable, ¿no? Entonces, desde ese punto batallé muchos años en eso, o sea, y siempre lo hablo, o sea, yo nunca me quedo con esto, o sea, siempre hablo el tema con mis amistades, con mis hermanos, con mis hermanas, y siempre sale, bueno, pues el llanto, el sentimiento, pero cada vez lo voy procesando mejor, ya no me siento culpable. Muchos años era, llévame mamá, o sea, yo no quiero estar aquí, ¿por qué te fuiste? ¿Por qué me dejaste? Entonces era el enojo, la angustia y por que me dejó, o sea, yo sentía que no fui suficientemente querida porque no me llevó. Entonces, a pesar de que mis hermanos me decían, es que eres la consentida, pues, ¿dónde está ese cariño, no? Entonces, durante muchos años fue primero tristeza, culpabilidad, después sentir no fui suficiente porque no te quedaste para mí o no me llevaste contigo, ¿no? Entonces, durante este proceso me ha ayudado muchos ángeles, muchas personas que se cruzan en tu camino y mi familia también, mis hermanos, pero ¿cómo lo viví? O sea, tan me afectó que cuando me casé no quería tener hijos. Me tardé como 5 o 6 años en tener hijos porque yo decía, bueno, tal vez yo me muera, o sea, cuando esté dando a luz, tal vez yo me muera y yo no quiero que mis hijos vivan lo que yo viví. Entonces, parte de eso, que si gustan más adelante lo comentamos, es que justo yo hablé con mis hijos, a pesar de que ellos son pues pequeños relativamente, 12 y 18 años, pero yo hablé con ellos hace como 3, 4 años antes de lo que había pasado con mi madre y de cómo quiero romper ese círculo vicioso, al menos conmigo, de que ellos tienen que saber la información y tienen que saber manejar sus sentimientos para que no estén como yo 40 años atorados en alguna situación, ¿no? Te agradezco, Patti, que nos compartas todo esto desde el corazón, pues escuchándote y escuchando pues la sensibilidad y los cuestionamientos que te hiciste durante el proceso, y que te agradezco mucho que nos compartas porque justo le pones voz a lo que a lo mejor muchas personas piensan o pensamos y no necesariamente sabemos cómo ponerlo en palabras o no tenemos la oportunidad de ponerlo en palabras. Y al respecto pues me lleva a varias reflexiones, ¿no? La primera es sobre la culpa, y creo que pues todos los sobrevivientes, todos,
siempre nos vemos pues inmersos en un proceso de culpa, y de hecho en nuestro duelo es casi lo principal que hay que trabajar, porque la culpa pues nos arrastra, nos hunde, y al final pues hay que entender, ¿no? O sea, pero esta información que entiendo que ahorita les voy a compartir, pues para mí también fue un proceso, porque pues uno en su duelo no necesariamente, yo no lo sabía al inicio, ¿no? Son cosas que conforme lo he ido estudiando pues he ido entendiendo. Entonces pasa que lamentablemente 9 de cada 10 personas que se suicidan tienen una enfermedad mental al momento de llevar a cabo el acto. Llámese depresión, llámese ansiedad, llámese algún trastorno de personalidad que haya sido diagnosticado o no. Luego, cuando las personas tienen un intento de suicidio, como es el caso pues de su mamá que nos compartían, esto aumenta automáticamente un porcentaje, o sea, el riesgo de volverlo a intentar. Claro, Faride, y es que también aparte, que parte de lo que le decía a Nora, es que a mí sí me gusta hablar del tema porque es un tema tabú socialmente, familiarmente, con tus amistades más cercanos, y es como, si yo digo que mi mamá se suicidó, híjole, me van a tachar de que yo estoy loca o de que mi mamá estaba loca. Al menos en primera persona no hablaba del tema porque, híjole, van a decir que yo estoy loca, y luego como a veces me exalto, o a veces lloro mucho, o a veces me enojo mucho, entonces estoy loca, ¿no? Entonces, ese tema, Faride, por eso quiero hablarlo, porque hay tantas personas a las que podemos ayudar abriéndonos de capa. Esto es algo que pasa a miles y millones de personas, y que no soy la única que sintió eso, no soy la única que lo vive, y quiero compartirlo para que otras personas tengan la capacidad de expresarlo, la capacidad de hacer una catarsis para que puedan ayudarle a las personas que están cerca, ¿no? Esto que mencionas me parece como muy importante, porque justo creo que todos tenemos diferentes maneras de afrontarlo. Yo, por ejemplo, en lo personal, también siempre sentí la necesidad de hablar, y también era a veces un choque con mi familia, porque dentro de mi familia había gente que lo quería hablar y gente que no, gente que decía, no, nunca más hay que tocar este tema. Entonces, y yo por el contrario, pues necesitaba hablarlo, y en aquel momento lo que más me hacía falta, o yo quería, o era mi deseo, era encontrar a gente que hubiera vivido algo similar a lo que yo había vivido, y que me dijeran cómo le habían hecho para salir adelante, porque yo no me sentía capaz ni tenía idea de cómo hacerle para salir adelante, y me di cuenta que yo también pues tenía ideas suicidas, o por lo menos una conducta muy oscura, justamente por culpa, por no saber cómo lidiar a veces pues con mi propia depresión, ¿no? Este es un duelo que además muchas veces, a diferencia de otros duelos, sí requiere en ocasiones atención psiquiátrica, porque a veces los sobrevivientes nos bloqueamos y dejamos de ser funcionales, y vivimos en una depresión profunda que puede durar mucho tiempo, y que más que pues obviamente nos hunde más, y no pedir ayuda pues no es la manera de salir adelante, ¿no? Entonces, claro, las 3 etapas, ¿no? Negación, aceptación y redención, y siempre estamos jugando en esas 3 etapas. O sea, no es que ya salí y ya no voy a recaer, ¿no? O sea, a lo mejor a la noche vuelvo a recaer, como decía Nora, ¿no? En las noches se recrudece todo el dolor, ¿no? O sea, al ya estar interiorizándonos, ahí es donde se siente todo, ¿no? Fíjate que yo quisiera compartir también que, bueno, en mi caso, o como que siento como que el destino un día me alcanzó. Entonces, ya cuando era madre, ya tenía mis 2 hijos, uno de ellos, el mayor, me pregunta por su abuela, porque ellos tenían contacto con los abuelos paternos. Entonces, por el lado mío, pues la ausencia de la abuela, y lo notó y me dijo, ¿y dónde está mi abuela? ¿Quién era? ¿Y cómo se llamaba? Y entonces ahí es donde me confronta con esta parte de ¿qué voy a decirles? Entonces ahí fue donde yo empecé a trabajar la aceptación. O sea, sí pasó lo que pasó, pero ya pasó. Entonces, a partir de ahí empecé a conectarme con buscar, o sea, informarme, capacitarme, cursos, talleres. Una cosa me lleva a otra y a otra y a otra y a otra. Y entonces entiendo que la primera parte para mí era acepta lo que pasó. O sea, esa negación que tuviste durante casi 30 años, o sea, yo te hablo desde los 13 años hasta los 30, o sea, 20 y tantos años en negación, así
así como que, toda una vida, ¿no? A partir de ahí, pues yo empecé a ver la forma, a tratar de buscar la forma en que pudiera yo conectarme con ese duelo. En ese tiempo recuerdo que lo primero, aún antes de empezar a estudiar la tanatología, lo primero que hice fue regresar a la tumba de mi madre, porque yo ya la había, desde que ella falleció hasta todo ese tiempo, yo no había regresado al lugar en donde la dejamos, por esa negación. Entonces, conecto, voy a su tumba, escribo unas cartas y le escribo una carta donde le pido perdón, justamente como lo que lo menciona Patti, por esa culpa que uno trae como intrínseca, ¿no? De por qué no hice algo, o qué fue lo que me faltó, o por qué no tuve capacidad. Entonces esa culpa te carcome y de muchas formas te va carcomiendo. Y una de las formas que yo encontré, pues fue a través de esas cartas, que era, en ese tiempo recuerdo que fue como un primer contacto con la logoterapia. Entonces escribí una carta pidiéndole perdón a mi mamá y pidiéndome perdón a mí. Le leí primero, me perdoné primero a mí y luego le pedí perdón a ella en esas dos cartas. Y ahí en esa tumba le había llevado yo flores y me había llevado una foto de ella. Y pues ahí esa catarsis de la que habla Patti, para mí fue en ese momento. Y a partir de ahí como que todo empezó a acomodarse, a girar un poco, a tratar de decir, ok, esto fue el inicio, sé que me falta mucho, pero estoy dando pasos para sanar este duelo. Sí, y también por mi parte es el también sentir, cuando te decía que yo no quería tener hijos, yo decía, bueno, ok, los voy a tener, pero ¿qué tal si heredan la enfermedad de mi madre? ¿Por qué los voy a traer a este mundo a sufrir una enfermedad que ellos ni siquiera, o sea, ¿sí me explico? Entonces, todas estas preguntas que uno se hace cuando se suicida un pariente, un padre, una madre, un hermano, una hermana, todas esas preguntas son tan dolorosas incluso decirlas en voz alta, ¿no? O sea, incluso preguntarte, híjole, y si tengo un hijo y sale enfermo, va a ser mi culpa porque viene de mi cadena, ¿no? Todo eso realmente te lleva, esa culpa te carcome, como dice Nora, y a veces ni siquiera te das cuenta que estás inmersa en esa burbuja de culpa o en esa burbuja de angustia o en esa burbuja de ansiedad, porque justo vives el día a día tratando de sobrevivir, ¿no? Y cuando llegan los momentos de interiorizar es cuando te surgen todas estas cuestiones y es ahí donde justo, como dice Nora, hay que buscar ayuda, o sea, es válido, no sintamos que porque voy al psicólogo, porque voy a una terapeuta, o porque tomo el curso de enneagrama, porque tomo el simposio, porque tomo el seminario, ya la gente me va a juzgar. La gente que te juzga no te está queriendo como realmente eres. No te sientas mal por la gente, esa gente no la necesitas a tu alrededor. La gente que verdaderamente te quiere, te acepta tal y como eres, con o sin culpa, con o sin remordimiento, con o sin gestión de emociones, ¿no? Claro, tienes mucha razón, porque pues fíjense que la OMS, por ejemplo, nos dice que el tabú y el estigma son los principales obstáculos para pedir ayuda. Y entonces es tanto el señalamiento y es tanto el peso que uno carga que, como comentan ustedes, pues uno puede pasar muchísimos años en sufrimiento solo por el tabú y el estigma, o sea, solo por el señalamiento. Sí, lamentablemente, bueno, pues es que no estamos en una sociedad donde se fomente mucho la empatía, ¿no? Y el atravesar este tipo de situaciones, pues también pueden llevar como mucho dolor y a veces la falta de tacto del otro, ¿no? O a veces la ignorancia también, pues, el daño que puede hacer, ¿no? Yo creo que claro, uno va tocando poco a poco pues su fondo de sufrimiento y dentro de este fondo de sufrimiento pues va encontrando las maneras que necesita de estar bien, ¿no? Yo, por ejemplo, les comparto rápidamente que en mi momento más oscuro me di cuenta que yo estaba también como muy negada a abrirme a la vida, ¿no? O sea, vivía en una etapa como de todo lo que me proponían era no, porque mi dolor, porque igual que cualquier persona en sufrimiento no veía yo más allá. Y al final, pues lo que hice fue hacer un pacto conmigo misma, decirme, Faride, no sé cómo hacer para que estés bien, pero por lo menos voy a dejar de hacer cosas que te hagan daño. De allí en adelante, pero cambiar fue reeducar. Yo creo que todos los sobrevivientes de este duelo nos transforma a todos de 180 grados. Yo creo que todos partimos de cero y decimos, pues órale, hay que reconstruirnos de una manera bien diferente, bien distinta a como creíamos que era la vida, ¿no? O que éramos nosotros mismos, ¿no? ¿Cuáles creen ustedes que son
estas herramientas que ustedes han encontrado que a lo mejor les fueron de utilidad a ustedes y que pudieran ser también de utilidad para las personas que así lo necesiten. Bueno, yo quisiera, antes de pasar a ese punto, Faride, compartir que nosotros lo que hicimos en una parte, Nora y otras hermanas dijeron, vamos a hacer una misa por el descanso de nuestra madre, porque también está ese otro lado, también está el lado en que no la soltamos y aquí tenemos la entidad o la angustia o retenemos esa alma y también está esa otra parte, ellos también necesitan descansar y yo recuerdo que Nora y otras hermanas dijeron, vamos a hacer una misa por nuestra madre y eso nos ayudó muchísimo, al menos a mí fue para mí un parteaguas de decir, ok, o sea, a partir de aquí, de yo me perdono y perdono a mi madre, tengo que tratar de gestionar mi dolor de alguna otra manera, como dices tú, Faride, de ayudarme a mí, ¿no? O sea, ya ella ya partió, ya no está, ya no quiero esta carga, ya no quiero esta piedra porque se siente horrible traer la piedrota aquí de que la culpa no te deja, etcétera. Entonces, esa parte a mí me gustó mucho, o sea, era cuando Nora empezaba todo este proceso y nos ayudó mucho, en lo particular, en primera persona. Sí, bueno, yo también quiero sumar al comentario de Patti, que sí, la parte espiritual creo que sí fue muy importante, porque bueno, otra vez situando el contexto, es que bueno, hace 40 y tantos años atrás, cuando alguien se suicidaba, digamos que la Iglesia Católica lo considera un pecado mortal, ¿no? Entonces, por lo tanto, pues tu madre murió en pecado. Imagínate lo que significa eso. O sea, aparte del sufrimiento de la pérdida y cómo fue esa pérdida, pues súmale el rechazo de la Iglesia por cómo ocurrió el evento. Entonces, yo creo que en esa parte, al menos yo que era muy apegada a la Iglesia, de veras que era una niña que iba casi todos los días a la iglesia porque estaba muy cerquita de la casa y le llevaba flores a la Virgen y era una matachín, era una niña matachín que iba a las danzas y todo, entonces fui muy apegada. Cuando yo siento ese rechazo, ese de que no reconocieron o no querían pues darle la bendición a mi mamá, pues ahí también hay un truene, ¿no? Con la iglesia. Entonces quedarte desprotegida de lo que era para mí la parte de protección de alguien más allá o superior a cualquiera, pues fue también muy doloroso. Yo siento que aquí en esta parte las cosas también se acomodan. Por alguna situación se acercan a nosotros una organización religiosa que no era católica y bueno, nos integran y nos suman y muy bonito porque uno se siente que pertenece nuevamente a. Y ahí también creo que eso fue un factor bien importante porque cuando pasa un suicidio es una forma como de aislarte precisamente porque no quieres ser juzgada, no quieres que te miren a los ojos y te digan, entonces a lo mejor tú no hiciste nada o tú colaboraste o no sé, o sea, sentirte como señalado socialmente o juzgado. Entonces, cuando viene esta parte de poder integrarte a un grupo que te hace fuerte, que te acepta, que te enseña, te habla de la Biblia, te habla del perdón, te habla de muchas cosas, pues eso fue para mí una gran oportunidad de veras de no vivir ese aislamiento tan doloroso. O sea, primero el abandono o lo que yo consideraba el abandono de mi mamá y luego el aislamiento social, ¿no? Y religioso. Entonces, pues este reencuentro para mí sí fue importante, la verdad. Una parte también súper difícil, por supuesto la culpa, aprendí a pasarla a responsabilidad. Entonces, ¿sabes qué? Soy responsable de mí y entonces pues me asumo como mi propia madre y los cuidados que ella, entre comillas, debería haberme dado, pues me los puedo dar yo porque ya soy una mujer adulta, ¿no? Claro, y bueno, también viene aquí el que nos hacemos víctimas, en lugar de la víctima fue la persona que se suicidó, no, y es que yo soy víctima porque pues a mí me abandonaron, a mí me dejaron, no me quiso llevar, etcétera. Entonces, ¿cuánto tiempo nos creamos, como dice Nora, esa novela? Yo soy la protagonista de esa novela, yo no lo soy. Tengo una amiga que dice esa frase, tú no eres la protagonista de esta novela, o sea, en este caso, pues fue mi madre, ella es la que pasó, ella es la que se suicidó, yo sigo viva, como dice Nora, ¿qué me voy a contar? ¿Que quiero estar bien o no quiero estar bien? Es un proceso día tras día, incluso a lo mejor ahorita puedo estar diciendo muy bien y a lo mejor en la noche voy a estar otra vez muy triste y mañana otra vez muy bien. Es un proceso diario, o sea, como ahora sí, como dicen los de la AAA, solo por hoy estoy bien, solo por hoy sé que no soy la víctima, solo por hoy sé que tengo que ser feliz para mí y por mí, ¿no? Pero toma tiempo también, ¿no? Toma tiempo como tener esta distancia y esta objetividad
efectividad, pero sí entiendo que son procesos que con el tiempo, pues yo me acuerdo que en aquel momento a mí algo que la gente me decía mucho es, con el tiempo vas a ver, y a mí me caía bien gordo que me dijeran eso. Yo decía, no, con el tiempo ahorita ya, ¿no? O sea, pero bueno, pues, sí es una realidad, es que pues sí, el tiempo ayuda. O sea, el tiempo ayuda a tomar perspectiva, ayuda a que desarrollemos otras herramientas, a que aprendamos pues este autocuidado, y como tú decías, Pati, que nosotros quizás somos los protagonistas de nuestra propia historia y que no necesariamente tenemos que convertirnos en la continuación de la historia de la persona que falleció, ¿no? Qué importante ahorita esto que mencionan ustedes de la parte espiritual, porque fíjense que yo, por ejemplo, no soy alguien religioso, y sin embargo sí pesó mucho en mí el que la gente me dijera, es que tu hermana seguramente está en el infierno o en un purgatorio o no sé qué, y aunque yo no soy religiosa, sí me causaba tal angustia que yo también a desarrollar ideas suicidas, porque yo decía, sí, o sea, si está atorada en algún lugar, tengo que ir a rescatarla, pero bueno, pues si me mato yo, también me voy a quedar atorada, y entonces era como un dilema de, pues muy difícil, y otra vez, o sea, es puro señalamiento, es puro estigma, es puro tabú. A mí me gustaría saber, por ejemplo, sobre todo en este mes y en estas fechas que hablamos del 10 de mayo, yo me acuerdo que en algún lugar leí que a los sobrevivientes nos costaba mucho celebrar, que al parecer, pues justo la celebración a la vida es una cosa que es difícil, yo creo que para todos, porque pues uno va cambiando como el chip, y luego pues el Día de las Madres se convierte en algo complicado cuando tu madre pues ya no está y pues encima se suicidó, ¿no? Entonces, ¿cómo puede uno conmemorar esta fecha, ¿no? O más bien, más que la fecha, quizá yo diría a la persona, ¿cómo podemos conmemorar el recuerdo de nuestro ser querido independientemente de que sea o no en esta fecha? Bueno, yo quiero compartir que sí, los primeros años que yo veía que todas mis amigas les llevaban regalos a sus mami, ¿no? Y ya sabes, las flores y los mariachis y demás. O sea, sí me generaba envidia, me generaba coraje. Me decía, ¿por qué yo no puedo celebrar a mi mamá? No es que haya habido como muchísimos actos de celebración o ritos de celebración, pero era un día en el que tú le llevabas su presente del trabajito manual de la escuela que hacías, y, o sea, era significativo, con toda la sencillez que podía tener, pero era un día significativo, porque aparte, yo siempre estaba inscrita en los bailables folclóricos de la escuela, entonces el Día de la Madre bailamos para nuestra madre, y ellas iban y se sentaban y tú la buscabas ahí mientras estabas bailando y zapateando y todo, y ya conectabas la mirada y decías, ay, está orgullosa de mí, ¿no? Entonces, para mí esas eran esas celebraciones, pero ya cuando ya no está, pues obviamente todo eso acabó. Confieso que sí, durante muchos años fue así como un día súper pesado de no quiero saberlo, no quiero vivirlo, quiero que pase súper rápido, no quiero escuchar noticias de lo que pasa, de cómo celebran. Entonces fue complicado, pero luego cuando ya me convierto en madre, pues también empiezo a revalorizar este día. Entonces ahí también en esta parte de mi duelo congelado, y como yo no tenía a mi mamá presente, porque no quería tenerla, porque me dolía y me dolía profundamente, pues ese día pasaba como inadvertido. Entre más lo evitar era mejor. Después, al yo vivir la experiencia de ser madre, empecé a revalorizar todo esto, y yo en lo personal es un día que trato de rescatar mucho, especialmente ese día, sí, pero en la cotidianidad, los recuerdos positivos que tengo con ella. Trato de rescatarlo, no quiero que se me borren las cosas que ella hizo por mí, eso de hacerme mis trajes de bailables. Por ejemplo, en una experiencia que tuve, que falleció una de mis amiguitas de la primaria, pues yo tenía mucho miedo porque nos llevaron a su funeral y tenía, no sé, 7 años cuando máximo. Y nos llevaron y pues vi su cadáver y fue muy impresionante y tenía terror nocturnos, y mi mamá llevó un catre a su dormitorio y ahí me dormía con ella. Entonces para mí esos son esos recuerdos que yo quiero tener, pero bien presentes, bien hidratados, bien nutridos, de todas las cosas lindas que pasé con ella. Para mí fue muy difícil muchos años, hasta como dice Nora, hasta que fui madre, y ni siquiera los primeros años lo hacía, ya hasta que tuvo como 6 años mi primer hijo, empecé a decirle, bueno, ok, sí voy a ir al festival, sí voy a estar contigo, pero antes no lo llevaba, o sea, ese día no íbamos a clases o yo no iba a trabajar, ¿no? ¿Cómo trato de honrarla? Pues yo siempre les platico a mis hijos de mamá, no tengo muchos recuerdos, pero siempre les digo, mira,
yo soy tu mamá y no soy perfecta por ser tu mamá, tengo muchos altibajos, tengo muchas crisis, tengo muchas situaciones y yo así veo a mi mamá. O sea, algo que a mí no me gusta es que mucha gente que pierde una persona querida es como, es que era tal o cual, súper genial y era lo máximo. Yo siempre trato de ver a mi madre como una persona súper humana, con errores, con aciertos, y siempre eso les digo yo a mis hijos. Yo les digo, si yo fallezco, si ahorita me muero, si me atropellan, si choco, si lo que sea, tú no te ganches en que ya no está mi mamá. Tú vive, porque yo no quiero que te pase lo que yo viví muchos años. Entonces yo siempre, desde que mi niño mayor tenía, no sé, 12 años, siempre le digo, tú tienes que vivir para ti, tú tienes que ser feliz por ti. Y para mí esa es una manera de honrar a mi madre, de que si yo estoy mal, mi hijo no debe estar mal. Él debe ser una personita y romper el círculo vicioso y romper todos los esquemas que yo pudiera traerle. Él los tiene que romper. Y así le digo al otro que es adolescente también ahorita de 12 años, yo les digo, tú tienes que romper todos los esquemas. Yo puedo ser tal o cual cosa, tú rompe y tú siempre di, yo no soy mi madre, yo no soy mi padre, etcétera. Yo voy a vivir mi propia vida, yo busco mi felicidad, yo me quiero a mí mismo. Entonces, para mí esa es una manera de todo lo que yo pasé con mi madre y de todo lo mucho o poco que he aprendido a través de cursos, terapeutas, a través de la ayuda de Nora como tanatóloga. Es mi manera de decirles a ellos, tú estás en tu camino solo y no te debe importar si estoy yo como madre o no. O sea, yo te estoy dando todos los días, te doy herramientas para que tú sobrevivas siendo feliz. Pues qué valioso testimonio, la verdad, el de ambas, y qué importante lo que están diciendo, que yo creo que a todos nos impacta y nos importa también el saber que no necesitamos quizá un día para conmemorar el recuerdo de nuestro ser querido, porque son cosas que ustedes tal cual lo ejemplifican, vamos haciendo a lo largo de nuestra vida, llevamos con nuestros seres queridos, los llevamos a diario quizá, como ustedes mencionan, en nuestras ideas, en nuestros recuerdos, en nuestra manera de actuar. Mariam precisamente nos tiene una pregunta. Ella dice, ¿este evento traumático puede convertirse en un obstáculo para el desarrollo de la identidad en los hijos sobrevivientes? ¿Es posible que tomen el lugar de la madre? Al menos en nuestro caso no pasó así, pero sí como repetir esas cosas como a lo mejor en una manera de, a lo mejor la persona o el hijo o la hija está creyendo que de esa manera continúa con una conexión con el padre o madre que se haya suicidado. A mí en lo particular, durante muchos años estuve, llévame, o sea, ya no quiero estar aquí, ¿para qué me dejaste? Entonces es eso de tener esa conexión, ¿no? O sea, de que estás extrañando a la persona y de que quieres que esté contigo y de que a lo mejor estás enojada o muy triste, con melancolía o incluso en depresión, y lo único que quieres es sentir esa conexión otra vez con esa persona, ¿no? Y a lo mejor ahí es donde pudiéramos tomar malas decisiones, pero como bien dijiste tú, Faride y Nora, hay muchas herramientas a las que nos podemos adherir. Haz lo que te funcione a ti, o sea, no porque me funcionó a mí te va a funcionar a ti. Busca algo que te haga un clic, algo que te haga cognitar, algo que te haga sentir mejor, sentir que respiras, sentir que ese momento de felicidad en cuanto hiciste algo, de adherirte a una iglesia, de tener una comunicación directa con Dios, o de ir a caminar, como decías, o de ir al terapeuta. Si eso sientes que te funciona, continúalo, porque ahí va a estar tu historia de éxito para sobrevivir a esto. Siento como que quizás inconscientemente y por la edad y por el lugar que ocupas dentro de tu clan familiar, siento que los mayores sí es como algo inconsciente, ¿no? De como sentirse un poco responsables de los más chicos. ¿Por qué? Bueno, pues porque mamá ya no está y todas las funciones que mamá tenía dentro de la casa, todos esos cuidados, esa supervisión, ya simplemente no está. Entonces siento como que sí es algo como muy inconsciente, no que como sea declarativo de que ahora tú te vas a hacer cargo ni nada, pero sí siento, por ejemplo, que en el caso de mis hermanos mayores, los dos mayores ya estaban casados, pero se casaron muy jóvenes, pero sí siento que ellos trataron también, los tres primeros, como de cobijarnos, ¿no? Como vénganse para acá, visitarnos más, como estar más constantemente en comunicación. Creo que eso fue positivo, no que hayan tomado el rol, pero sí como sentir esa parte de responsabilidad, ¿no? Inconsciente, de tratar de cubrir, ¿no? Algo
de alguna forma esa ausencia. Pues muchas gracias por compartir esta información. Muchas veces sucede que las familias se fragmentan. Entonces, me parece que es muy bonito ejemplo como esta unión que ustedes lograron mantener, que como bien pues nos han compartido, también tiene mucho que ver con el respeto y la inclusión, ¿no? La inclusión del otro y el respetar los procesos que el otro pues también vive, y el ser un sostén incondicional independientemente de lo que el otro esté atravesando, ¿no? Pati y Nora, muchas gracias por acompañarnos esta noche. ¿Les gustaría como dar un último mensaje, decir algo más? Bueno, yo nada más quisiera dejar como pues no sé si decirle como un consejo, ¿no? Que a mí me ha funcionado y que si alguien quiere tomarlo como referencia para trabajar su duelo, elaborar un diario de gratitud especial para mamá. Entonces, en ese diario como que escribí 3 cosas buenas de tu mami. No se trata de idealizar la figura tampoco, porque todos somos como humanos y cometemos muchos errores, pero creo que este diario de gratitud provee es una fuente enorme de tranquilidad y de paz para uno mismo, que finalmente creo que es lo que uno busca, ¿no? Estar en paz consigo mismo ante el evento que pasó, estar tranquilo uno mismo ante lo que pasó. Y este diario de gratitud, de veras, yo lo recomiendo mucho como un ejercicio terapéutico para poder ir sanando este duelo.